es a traducir el problema de manera que sea más fácil para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Atención, miren. En este caso es un lanzamiento ya inclinado desde el suelo, ¿ok? Y yo necesito saber cuál es la velocidad, pregunta, ¿no? Determina la rapidez mínima inicial, la mínima, para cuando él pase por acá, pasa por la pared, sobre la pared, pase con una velocidad horizontal de 12 metros sobre segundo, la mínima. Él puede pasar sobre la pared, pero que su velocidad horizontal sea 12. ¿Cuál es la velocidad mínima? Pueden ser muchas velocidades porque no te están diciendo que tiene que rozar la pared, ¿ok? Determina la rapidez mínima inicial para que el proyectil pase la barrera con una velocidad horizontal de 12. Entonces, en este caso, vamos a comenzar el análisis, ¿ok? Aquí está. Lo primero que vamos a hacer en este caso es hacer una descomposición, ¿sí? Atención. En este momento, como la pregunta es, dice la condición es que pase la barrera con una velocidad horizontal de 12 metros sobre segundo, esa es la condición. Nosotros lo que vamos a tener en consideración va a ser lo siguiente, ¿no? Atención. Horizontalmente el movimiento no cambia. Horizontalmente el movimiento va a ser el mismo, la velocidad va a ser la misma. Si en este punto más alto, la velocidad es 12, la velocidad horizontal, dice, con una velocidad horizontal de 12 metros sobre segundo, en todo momento la velocidad horizontal va a ser la misma, no cambia, como el diagrama que vemos acá. La velocidad horizontal en todo punto es del mismo tamaño, no cambia. Entonces, si acá arriba es 12, horizontalmente es 12, en todo punto horizontalmente va a ser 12. Eso deben comprenderlo, deben conocerlo, ¿no? Ya se los dije. Como acá necesito que sea 12, entonces inicialmente mi velocidad es inclinada, ¿ves? Mi velocidad es inclinada como lo indica acá la flecha. Al inclinarse 60 grados, entonces se genera un triángulo notable. ¿Por qué? Porque al inclinarse 60 grados, esta es inclinada 60 grados, acá viene una componente vertical y una componente horizontal. Y esas componentes que están acá son perpendiculares, o sea, se forma un triángulo notable. Entonces, si acá se genera un triángulo notable de 60, 90, pues acá es 30. El triángulo notable 60-30 tiene relación, vamos a ver acá, voy a dejar de presentar esto y voy a presentarles una fotito de lo que es un triángulo notable, ¿ok? Voy a dejar de presentarlo por un momento y voy a presentarles lo que es la relación métrica de un triángulo notable 60-30, o alguien lo sabe. ¿Alguno de ustedes conoce la relación métrica de un triángulo notable? 60-30. Acá está. Atención. La relación métrica de un triángulo 60-30 tiene K2K, K raíz de 3. Atención con esto, ¿ok? Frente a 30 es K. Frente a 60 es K raíz de 3 y frente al ángulo recto es 2K. Esto ya tienen que conocer ustedes de memoria, ¿ok? De memoria. Entonces, frente a 30, el lado pequeño, 1K, el ángulo pequeño. Frente a 60, que es el ángulo mediano, K raíz de 3. Y frente al ángulo recto, que es el ángulo grande, pues el lado grande, 2K. Igualmente hay relaciones métricas para el triángulo 45-45 y para el triángulo 37-53, que son los más conocidos, pero también deben memorizar y conocer el triángulo, hay por lo menos dos o tres más, 16-74, es importante también que conozcan, 16-74. Muy bien. Con este conocimiento que tenemos acá, entonces vamos a continuar con el problema que estábamos resolviendo, que estábamos analizando porque ya está resuelto. Bien, entonces fíjense, hablamos que acá se forma un triángulo notable, ¿ya? Triángulo notable. Entonces el triángulo notable, este triángulo por acá tiene 60 grados de inclinación respecto al horizontal, genera un triángulo notable 60-30. Entonces fíjense lo siguiente, horizontalmente es este sector que está acá. Horizontalmente es este sector que está acá. Horizontalmente es este sector.
Horizontalmente es 12, entonces este pedacito vale 12. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el pedacito vertical, acuérdate que es K y este que es inclinado es 2K y el que está vertical es K raíz de 3. O sea, según lo que acabamos de ver en el triángulo notable. Entonces, verticalmente, recuerde que esto vale K. Este lado de frente a 30 vale K. Y aquí me está diciendo, claramente me está diciendo que K es igual a 12 metros sobre segundo. Entonces, una de las cosas que me está diciendo este problema es bastante sencillo por acá, ¿no? Por acá abajo me está diciendo que K, a ver, muy grande, vamos a reducirle el tamaño. A ver, 16 será, no mucho todavía. Vamos a colocarle 14. Listo. Cap. Entonces, a ver. Vamos entonces en este caso a... Listo, acá lo vamos a colocar. Ya, muy bien. Entonces estamos diciendo que este valor de K es igual a 12 metros sobre segundo. Listo, muy bien. Por este lado vertical, el valor es K raíz de 12. Fíjense, ¿no? Entonces por acá tenemos K, por acá tenemos K raíz de 2 y en la diagonal es 2K. Vamos a ver, 2K en la diagonal. Si K es 12 y la diagonal, que prácticamente es la velocidad es la diagonal siempre, esta diagonal es la velocidad. Y esa velocidad tiene componentes horizontales y verticales, ¿ok? Este horizontal es igual al de arriba y este vertical es igual al de la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si K, la base, es 12, pues la diagonal es la velocidad inicial. Y esta velocidad inicial es el doble de K. Entonces, en este caso, pues se nos presenta esto, ¿no? Esto sería por acá K, por acá sería 2K y por acá sería K raíz de 3. Entonces, la velocidad inicial la representa este segmento inclinado. Velocidad horizontal, velocidad vertical y esta es la velocidad como tal. Esta velocidad tiene que ser el doble de esta. Por lo tanto, por relación métrica de un triángulo notable, pues si aquí es 12, por acá va a ser 24. La velocidad inicial va a ser 24. ¿Cuál es la clave para resolver este problema? Conocer triángulos notables, ¿ok? Conocer triángulos notables. Ahora bien, por ejemplo, conociendo y hablando de triángulos notables, pues vamos a hacer el segundo problema, que también se relaciona mucho a lo que son triángulos notables. Fíjense, por ejemplo, acá. Dice que la abertura es 45 grados. Entonces, nosotros recordamos hace un momento que cuando era 45 grados, también había una manera había una relación métrica para el triángulo de 45 grados. Y la relación métrica del triángulo de 45 grados era K raíz de 2 en la diagonal. Entonces, fíjense lo siguiente lo que pasa acá. La figura muestra un proyectil que se dispara con una rapidez inicial de 30 raíz de 2. O sea, esta diagonal de acá es 30 raíz de 2 metros sobre segundo, el cual impacta en P, en este punto. Mira, este punto P no está a nivel del lanzamiento, está por debajo del lanzamiento. P, 10 segundos después. Y me piden determinar la tangente de tita. Y aquí me dicen, asuma la gravedad igual a 10. En este tipo de problemas también utilizaremos triángulos notables, 45. ¿Ya? Eso me va a facilitar mucho. Y recuerda, la velocidad es 30 raíz de 2. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, mira, sencillo. Como es un triángulo notable de 45, los triángulos notables, vamos a ver si puedo acá editar, agregar una imagen desde el archivo. Vamos a ver si lo puedo traer. Imagen guardada. Este es los triángulos notables.
En alguna parte está, acá. Muy bien. Este es la imagen que tenía allá arriba en el documento anterior de los triángulos notables. Acá está. Cuando nosotros hablamos de triángulos notables, como este, 45, 45, la diagonal lleva raíz de 2. O sea, por ejemplo, en este caso, la velocidad era 30 raíz de 2. O sea, 30 raíz de 2. Quiere decir que K vale 30. K raíz de 2. Entonces K vale 30. Por lo tanto, las componentes horizontales y verticales van a ser K. K van a ser 30 y 30. Por eso en este ejercicio, de aquel nivel anterior pasamos a este y decimos, bueno, acá en la puntita la inclinación es 45, horizontalmente Bx es 30, verticalmente velocidad y es 30. Porque la diagonal era 30 raíz de 2. Entonces, k raíz de 2, k, entonces estos son 30, 30. Para entender esto, ¿no? Para hallar la tangente de este ángulo es trigonometría. Es un triángulo notable, es un triángulo rectángulo, pitagórico, un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar tangente. ¿Cómo se calcula la tangente? ¿Cuál es la fórmula de la tangente? ¿Cuál es la fórmula de la tangente? A ver, ¿cuál es la fórmula de la tangente? A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula de la tangente? A ver, no han llegado a ese punto, no conocen la fórmula de la tangente. Bueno, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿ok? Si yo quiero hallar la tangente de θ, yo debo hallar esta altura h. Fíjense lo siguiente, ¿no? Cuando él hace esta descripción, ¿sí? Yo puedo trazar y quiero saber este ángulo que se forma acá, entonces se formaría un triángulo. La tangente sería el cateto opuesto, que sería h, entre el cateto adyacente, que sería b. H es la altura que está por debajo del nivel de referencia. La altura que está debajo del nivel de referencia. Como la altura es vertical, verticalmente aplicaríamos movimiento vertical de caída libre. ¿Ok? Y horizontalmente, para calcular B, aplicaríamos movimiento rectilíneo uniforme. Para calcular B sería como la distancia. ¿Cuál es la distancia horizontal? ¿Cuánto avanza? Bueno, ¿cuánto avanza? Horizontalmente, él es MRU, entonces sería simplemente velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Dice el problema que choca 10 segundos después, es la clave. Entonces, si yo quiero calcular ese alcance, esa B, esta B que está acá, entonces simplemente va a ser, como es horizontal, MRU, velocidad, y B va a ser como distancia igual a velocidad por tiempo. B va a ser la velocidad inicial, horizontalmente es 30 por el tiempo 10. Entonces la velocidad sería 300 metros, ¿ok? Bien, 300 metros. Horizontalmente, aquí los cálculos se hacen por separado, ¿ok? Horizontalmente es MRU, velocidad por tiempo, 300. Ahora, verticalmente en este caso, pues, verticalmente me va a estar arrojando un valor, pero no con MRU, no lo puedo calcular con MRU, sino con lanzamiento vertical o movimiento vertical de caída libre. En este caso, pues utilizaría Y, que es distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, pues esa Y va a ser la altura. Esa altura es negativa, ¿ok? ¿Por qué me va a dar negativa la altura? Porque esta altura se está midiendo no por encima del lanzamiento, sino por debajo. Mira, ¿ves? Este es el plano de lanzamiento y H se mide por debajo. Entonces, H ya sé que me va a dar negativo. Ya lo sé, me va a dar negativo porque está por debajo. Toda altura por encima del lanzamiento es positiva y toda altura por debajo es negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calculo velocidad inicial es 30, porque verticalmente también es 30, porque 45 son iguales, horizontal 30 y vertical 30. Solamente para 45 pasa eso. Digo entonces, velocidad inicial 30 multiplicado por el tiempo, que es 10, menos la gravedad entre 2, la gravedad dice que va a ser 10, entre 2, 5, por el tiempo al cuadrado. Esto pues prácticamente le digo acá, ¿no?
Esto va a ser 10 entre 2, 5, esto es 100, 5 por 100, 500, 500 menos 300 me da 200 negativo. Pero yo no quiero la altura en negativo, me da 300 negativo, pero le quito el negativo y me queda que 200 positivo. Entonces, 500 menos 300 me da 200. La altura es 200. Entonces, cuando yo voy a calcular, cuando yo voy a calcular en este caso la tangente, recuerda que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente era H entre B. H, a ver, acá lo vemos, ¿no? Cateto opuesto, H entre cateto adyacente, B. H me dio 200 y B me dio 300. Entonces, 200 entre 300, estos dos ceros con estos dos ceros se van, queda 2 tercios. En este caso, 2 tercios será la respuesta. No vamos a utilizar decimales, ¿ok? Muy bien. En este tercer caso, es un caso donde es media parábola. A ver, media parábola. No lo estoy lanzando desde el nivel del suelo, sino que solamente tiene una velocidad horizontal. Yo lo dejo horizontal, ¿ves? Y entonces él horizontalmente avanza en MRU a 200 metros sobre segundo, pero verticalmente desciende en caída libre. Estas mezclas de estos dos movimientos, horizontal, MRU, y vertical, que es caída libre, va a mezclarse y va a dar esta parábola, ¿sí? Va a dar esta parábola. Dice, con respecto a la figura, determine el tiempo de vuelo que la velocidad del proyectil, respecto a la figura, determine el tiempo de vuelo en que la velocidad del proyectil forma un ángulo de 45 grados con la vertical. Esta pregunta también apareció en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2004 en su examen de la primera fase. Vamos a tratar de analizarlo. Recuerden que estamos grabando la clase, así que cualquier cosita, pues pueden mirar el video nuevamente con más calma. Entonces, vamos con este primero. A ver, este movimiento es compuesto, recuerda, horizontalmente es MRU y verticalmente es caída libre. Y yo necesito saber en qué momento la partícula, esta esfera, en qué momento esta esfera baja tanto que la velocidad, no la velocidad horizontal ni la velocidad vertical, sino la velocidad, la que va en el centro, forma 45 grados respecto a la vertical, en este punto que está acá. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Horizontalmente, cuando llegue a este punto, cuando llegue a ese punto, vamos a suponer que este es el punto. Este es el punto. A, comienza el lanzamiento, pero en B, la velocidad genera 45 grados respecto al horizontal. Cuando te dicen ángulo 45, es el ángulo más fácil, porque tú sabes que cuando trabajamos con el ángulo 45, acá, 45, 45, se forma un triángulo notable 45, 45 y tiene la siguiente bondad, que las componentes son iguales. Mira, las componentes son K y K, mientras que la diagonal K raíz de 2. Son iguales las diagonales, las componentes son iguales. ¿Qué pasa? En este punto, esta es la diagonal, esta es la velocidad. La velocidad horizontal, como hemos hablado anteriormente, no cambia. En este tipo de movimiento nunca cambia. Si acá es 20, acá también va a ser 20. Pero como el triángulo es 45, entonces ambas componentes van a ser igual. Si por acá es 20, horizontalmente, verticalmente también va a serlo. Ya tengo los dos valores. Pero la pregunta es el tiempo, ¿no? Entonces, yo me voy a concentrar en el componente vertical. Necesito el tiempo, porque horizontalmente no me comprometo porque es la misma cosa, no ha cambiado nada. Mientras que en el componente vertical sí. ¿Qué va a pasar? Está muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que verticalmente la partícula tiene ya una velocidad de 20. ¿Te acuerdas que al comienzo hablamos, cuando es caída libre? Si lo dejas caer y su velocidad horizontal vertical es 0, la gravedad dice 10 metros sobre segundo. Aumenta 10 y por cada segundo aumenta 10. Entonces, para que sea 20, tienen que ser 2 segundos. En un primer segundo iría de 0 a 10 y en el segundo segundo iría de 10 a 20. Entonces, en 2 segundos su velocidad es 20. Sin embargo, pues acá
está una comprobación, una fórmula matemática, o sea, una fórmula física para comprobarla. By es igual a BO más gravedad por tiempo. Sabemos que la velocidad en Y era 20, acá lo dice porque son iguales. Más velocidad inicial, como es caída libre, pues es 0. Gravedad 10 y el tiempo es lo que quiero saber. Ahí está, así muy sencillo. Entonces, básicamente, pues este 10 pasa a dividir al 20 y me dice que el tiempo es 2. Sumamente sencillo, ¿ok? Sumamente sencillo. Y eso que es de una universidad bastante respetada, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bastante respetada. Pero bastante sencillo el problema. Esto que está acá, pues de esto sí no vamos a hablar, no vamos a hablar de esto. Bien, entonces fíjense, la práctica entre esta semana, y por el tiempo, ¿no? Entre esta semana y la semana que viene, vamos a ir desarrollándola. El tiempo, por ejemplo, hoy pues no nos ayuda mucho. Realmente el tiempo no nos ayuda mucho. De hecho que ya va a concluir, pero vamos a ir trabajando entre esta semana y la semana que viene para concluir todos los demás problemas, ¿ok? Muy bien. Esto ya lo hablamos, ¿no? Acerca de los triángulos notables y comenzaríamos prácticamente, pues, comenzaríamos con esto, ¿no? Con la resolución de los problemas de los problemas que están acá en la práctica, ¿ok? En los problemas en la primera práctica, control V, que serían estos dos. No creo que nos alcance realmente el tiempo el día de hoy, porque cuando hablamos primeramente de teoría, a veces eso consume un poco más de tiempo del que imaginamos, ¿no? Del que calculamos. Sin embargo, bueno, dice el problema 1 que soltamos una piedra desde cierta altura. Recuerde que este tema va a mezclar lanzamiento vertical con lanzamiento también, con ese lanzamiento parabólico, ¿ok? Entonces, fíjense, igualmente en la tarea hay problemas de lanzamiento vertical, lanzamiento para movimiento parabólico y también de lanzamiento vertical de caída libre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la tarea, en dos partes la vamos a resolver. En una primera parte, voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir la tarea para que más o menos podamos ver a qué me estoy refiriendo, ¿no? Vamos a avanzar en la medida de nuestro conocimiento. De todas maneras, entre esta semana y la semana que viene, vamos a abarcar todo el tema, ¿ok? Por lo menos en la tarea tenemos por acá, vemos que en la tarea hay hasta 11 preguntas, ¿no? 11 preguntas. Hay problemas que son como el de la semana pasada y de la semana anterior. Una piedra se lanza hacia arriba, eso lo pueden hacer. Un cuerpo se lanza con rapidez 70 metros sobre segundo, determina su tiempo en el aire, eso lo podemos hacer. Se lanza una piedra hacia arriba, eso lo hacemos. Este compañero lanzándose a la piscina, eso lo podemos hacer. Ahora, cuando entramos acá, bueno, con lo que hemos visto, algunos pueden hacerlo, de todas maneras, si no, a la siguiente semana ya vamos a tener para resolver, ¿ok? Entonces, por lo menos de estos 11, 5 o 6, ¿ok? Ya cuando entramos al tema 6 o 7, inclusive el 8, son problemas que necesitan un poquito más de trabajo. La siguiente semana vamos a trabajarlos para poder resolver. Entonces, mínimo en esta semana, 1, 2, 3, 4, 5 podría ser. Para completar los 5 o los 6, aquí están estos problemas que son bastante fáciles. Preguntas, ¿no? Desafío helicoidal, desafío. ¿Qué es la parábola de seguridad? Es sencillo, investigar nada más. ¿Cuál es la máxima rapidez que alcanza un hombre en caída libre? No sé si se han preguntado eso. Una persona se lanza, ¿no? Desde un avión. Y cada vez dice la caída libre que supone, si la gravedad es 10, por cada segundo aumenta 10, o sea, 0, ¿no? Se lanza. Un segundo es 10, 2 segundos es 20, 3 segundos es 30, 4, 40, 5, 50. Pero si cae infinitamente, o si cae, digamos, durante 3 horas, va cayendo 3 horas, así como el tipo que se lanzó de la estratosfera, ¿no? Te lanzas de la estratosfera, un lugar muy alto, ¿no? Y tardas 10 minutos en caer, por ejemplo. Tu velocidad va a ser 10 minutos, 60%, o sea, puede ser tanta, o hay un límite máximo de velocidad.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la máxima rapidez que ha alcanzado un hombre en caída libre? ¿Mm? O un cuerpo. Hay un valor y hay un principio físico que lo explica. Otra pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿Con qué rapidez debe lanzarse un cuerpo para que llegue hasta la luna? Ah, interesante, ¿no? Esto que está acá se llama velocidad de escape, la velocidad mínima con la que se arroja un cuerpo para que salga de lo que es del asunto terrestre, ¿no? Del campo gravitatorio terrestre. Entonces, ya pues, con esas preguntitas, yo creo que sí van a poder completar por lo menos 6, 7. Y ya pues la semana que viene continuamos. Entonces, continuamos con la otra parte de lo que es el movimiento inclinado y terminamos de llenar la ficha. Entonces, fíjense, ¿no? Esa ficha la estamos haciendo, en dos partes, ¿ok? Son 11 preguntas, van a tener 2 oportunidades para resolverla en 2 partes. Si a la primera la resuelven, los felicito. A ver. Entonces, ¿me están siguiendo lo que tenemos que hacer, no? La primera parte está bastante fácil. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Están ahí presentes? Porque los escucho muy callados. Hello. Sí, maestro. Muy bien. Creo que ya por acá, todavía los chicos de primer grado ya van a comenzar a ingresar. Están por ahí con los jóvenes de la Universidad Peruana Unión. Voy a dejar de grabar en este momento y ya los voy a dejar con los jóvenes. Creo que estaba por ahí el amigo José.